segunda conferencia de la tarde. Tenemos la suerte de contar, en este caso, con José Luis Martín Nogales, a quien he tenido el gusto de conocer hoy, y lo primero que tengo que decir es que es un hombre con muchísimos sentidos del humor y muy humilde. Viene de Pamplona, donde ha sido director y es profesor de la UNED, y contamos con él porque es uno de los máximos investigadores en narrativa española contemporánea y especialmente en el cuento. Campo sobre el que ha publicado numerosísimos estudios, entre los que no voy a citarlos, pero sí su antología sobre el cuento español contemporáneo, porque también tenemos hoy la suerte de contar con la presencia de Ángeles Encinar, autora, junto a Anthony Percival, de otra de las principales antologías que hay sobre el cuento contemporáneo en español. Y cabe destacar también en este campo el trabajo como director y editor de la revista Lucanor, que no lo digo yo, se lo he oído a Ángeles Encinar en la comida, la mejor revista sobre cuento en español contemporáneo. Martín Nogales también es estudioso de otros aspectos narrativos, como por ejemplo el artículo periodístico y el artículo literario. Conocerán seguramente su trabajo como prologuista de los libros de artículos de las antologías de Pérez Reverte. Dirige también el prestigioso concurso literario de relatos Mario Vargas Llosa ANH También ha publicado numerosos artículos en medios de comunicación de divulgación nacional, como El Mundo, y revistas como Turia y Zenda, que todos conocerán. Y ya por último también citar que es creador, es novelista y ha publicado 3 novelas: La Mujer de Roma, Herederos del Paraíso y El Faro de los Acantilados, que está en Amaya y que también destacaba esta mañana Ángeles Encinar, va por su 6ª edición. Así que sin más, le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación de la profesora Natalia Álvarez y las palabras amables de Enrique de la Varga. No la crean, solamente créanme una de las cosas que ha dicho. Efectivamente soy una persona muy humilde, creo que es más humilde de las personas. Y quiero felicitarle por la organización de este congreso, así como a la Fundación Antonio Pereira, a la Universidad de León y a la Fundación Sierra Pamblé, que nos acoge aquí, ¿no? Me da un cierto pudor hablar de Antonio Pereira delante de las personas que más saben de Antonio Pereira, de las personas que lo conocieron, que leyeron su obra conforme la iba publicando, que fueron sus amigos, que tanto le habéis querido. Entonces eso me produce un sentimiento ahora mismo que la verdad es que no sabría explicarles, ¿no? La profesora Natalia Álvarez me encargó una ponencia que tuviera un carácter general, un carácter introductorio, para situar a Antonio Pereira en el contexto histórico y literario en el que se desarrolló su obra cuentística. ¿Dónde se sitúa Pereira en la historia del cuento reciente? ¿Y cómo se relacionó él literariamente con ese contexto? Esas son las preguntas que yo me voy a hacer a lo largo de esta exposición. Y para responderlas, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la cronología. Para situar a Pereira en el contexto histórico en el que él vivió. Antonio Pereira nació en 1923. Ese mismo año nace Carlos II de Ori, y un año antes había nacido Laudo Olmo. 2 años después de que Pereira, en 1925, se produce el nacimiento de escritores que serían claves en la historia del cuento de aquellas épocas. En 1925 nacen Ignacio Aldecoa, Armando López Salinas, Antonio Ferres, Carmen Martín Gaite, Medardo Fraile, José María de Quinto, Esteban Padrós de Palacios. No es mi intención hacer aquí una enumeración de fechas ni un calendario, pero fíjense en estos datos. 1926 es el año del nacimiento de Fernández Santos, de Ana María Matute, de Andrés Gort, Caballero Lunal, Jorge Ferrer Vidal, Josefina Rodríguez Aldecoa. En 1927 nace Rafael Sánchez Ferlosio, que falleció ayer mismo, ¿no?
nacen Juan Benet, Enrique García Ruiz. En 1928, Juan García Hortelano, Alfonso Grosso, Carlos Rojas, García Muñoz, María La Cruz. En el 30, López Pacheco, Martín Menchén, Antonio Prieto, Fernando Quiñones. En 1931, Juan Goitisolo, Daniel Sueiro. En el 32, Jorge Celatuló. En el 33, Juan Marcé. En el 34, Ramón Nieto y Francisco Mural. En 1935 nacen Luis Goitisolo y Ricardo Doménez. Estos escritores, nacidos entre 1922, Lauro Olmo, y 1935, Luis Goitisolo, forman una de las generaciones más brillantes del cuento español. Como ven, utilizo el término generación en un sentido cronológico, para referirme a aquellas personas que nacieron en un mismo contexto histórico y que forman parte de la misma generación desde el punto de vista biológico. Y en este contexto histórico, en este contexto social y literario, se sitúa cronológicamente Antonio Pereira. Pereira, al igual que todos los escritores que acabo de citar, vivió en su infancia el ambiente trágico de la guerra civil. Por eso, Josefina Aldecoa denominó a este grupo de escritores como los niños de la guerra. Pereira fue también un niño de la guerra. Tras la guerra civil, a todos ellos les tocó vivir un ambiente de reconstrucción del país, de cartillas de racionamiento, de pobreza general, y esos escenarios sociales serán los ambientes habituales de muchos de los cuentos que escriban entonces. Y Pereira dedicará, como sabe, en uno de sus libros, Cuentos de la Cábila, a evocar precisamente esos años y a contar el aprendizaje de la vida de aquel muchacho nacido en Villafranca del Bierzo, y lo hace como antes hicieron Jesús Fernández Santos en Cabeza Rapada o Aldecoa en Patio de Armas. Literariamente, Pereira y esta generación de escritores conectan en sus inicios con la tradición del realismo del 98, e incluso con autores más alejados, como sería el propio Galdós. Esas fueron las raíces de la literatura de este grupo de escritores. El conocimiento posterior que todos ellos tuvieron de otros autores y de otras tendencias fue autodidacta, y cada uno además aisladamente y por su cuenta. Carlos Martín Gaite escribió en 1971, por libre, por separado y casi siempre por casualidad, fuimos tomando contacto con los amigos de entonces según iba pudiendo ser, con Sartre, con Hemingway, con Pavese, con Truman Capote, con Italo Calvino, con Tennessee Williams, con Los Pasos, con Kafka, con Joyce, con Ciro Alegría. Las voces desparejadas y lejanas de aquellos escritores eran como un rescoldo en torno al cual necesitábamos agruparnos para enlazar con algo, para no sentir que se partía de cero. Bastantes de estos escritores hicieron los inicios de su dedicación a la literatura en el género poético. Pereira también. Durante su juventud, Antonio Pereira, como ha recordado el profesor Saldaña, publicó poemas en revistas como Alba, Espadaña, Claraboya, y como han contado también Carmen Busmayor y Juan Antonio Llamas. Pero iba a tardar tiempo en reunir un libro. Sería en la colección Rial, de la editorial Rial, donde se publicaba uno de los premios más prestigiosos de entonces, el premio Agonais, y donde habían publicado algunos de los poetas más importantes de aquel momento. Pero Pereira publica aquel libro, El Regreso, en 1964, ya con 41 años. Y desde entonces no va a abandonar ese género literario. La visión lírica de la realidad es un aspecto que estará siempre presente en la literatura, como ha expuesto el profesor Saldaña, y como se tratará en otras ponencias de este congreso. Es en la década de los años 60 cuando Antonio Pereira iba a publicar su primer libro de relatos. Antes apenas se conocen un par de relatos que publicó, un par de cuentos, utilizó el término cuento y relato de forma sinónima. Un par de cuentos que publica en publicaciones periódicas. El primero aparece en las páginas del Diario de León, el 23 de diciembre de 1967, ese cuento de Nochebuena.
Y el segundo se publicaría 8 años después, 8 años después, en la Estafeta Literaria. Un día, contó él, paseando por Madrid con Carlos Carnicer, con Ramón Carnicer, Ramón le contó: si reúnes, si consigues escribir 10 o 12 cuentos parecidos a este que has publicado en la Estafeta Literaria, con eso ya tienes un libro. Y Antonio Pereira dice que se puso a la tarea. En 1966 había escrito un libro de cuentos, tenía 16 ya escritos, los grapó y los envió al premio literario que entonces tenía más prestigio, que era el premio Leopoldo Alas. Déjenme que haga un pequeño paréntesis y que les cuente una historia, porque es como un cuento que a Pereira le encantaría. Este premio Leopoldo Alas tenía entre las bases de la convocatoria, la segunda base, que pueden leer ahí, decía: podrán aspirar a este galardón todos aquellos escritores españoles y hispanoamericanos que envíen al concurso uno o más libros de cuentos inéditos que formen un volumen no superior, aquí está la clave, a las 150 cuartillas holandesas mecanografiadas a doble espacio y a una sola cara, y no inferior a las 100. Digo, ahí está la clave, y no pierdan el detalle, los cuentos tenían que estar escritos en cuartillas holandesas. Entonces, a propósito de esta exigencia, hubo un escritor que dirigió una carta al jurado, todo preocupado, diciéndole, más o menos, diciendo: muy señores míos, tengo la carta aquí, muy señores míos, la firma en Tarrasa el 12 de noviembre de 1955, quisiera presentar a este concurso por lo menos un libro. Todo parecía fácil, pero resultó no serlo. La base segunda viene a complicarlo considerablemente. Que formen un volumen no superior a las 150 cuartillas holandesas. Las medidas de papeles no es muy fuerte. Consulté a varios amigos, cada uno dio su opinión, ninguna coincidió. Telefoné a una imprenta con la que sostengo relaciones comerciales. Su respuesta fue 22 por 14. No estaba demasiado convencido y llamé a otra imprenta. Resultado: 21,50 por 13. A otra: 22 por 28. No había manera. Fui a comprar una cuartilla holandesa a 7 librerías distintas. Entre los papeles que compré había desde el folio corriente a la cuartilla vulgar, pasando por todas las formas intermedias. Espero que tengan la amabilidad de remitirme las medidas exactas a la mayor brevedad posible, gracias anticipadas. Y firma Larry Oliveras, escritor conocido por todos ustedes. Entonces, inmediatamente le contestaron a vuelta de correo: Barcelona, 12 de noviembre de 1955. Señor Larry Oliveras, muy señor nuestro. Recibimos su atenta angustia del día 12 y nos apresuramos a tranquilizarlo. No vamos a tranquilizarle, sin embargo, comunicándole el tamaño exacto de la cuartilla holandesa, que eso es imposible. Pero sí, tengo la carta ahí, sí le diremos el motivo de exigir para el premio Leopoldo Alas este tamaño indeterminado y no otro. El premio literario que hemos instituido cumple dos finalidades. Primera, la que se expresa en las bases: premiar el mejor libro de cuentos, etcétera, etcétera. Y segunda y principal, establecer de una vez para siempre el tamaño de la cuartilla holandesa. Esperamos que tras cuidadosas mediciones de las diversas obras recibidas podamos por fin establecer una media aritmética que tranquilice nuestros espíritus. A esa media aritmética la llamaremos cuartilla holandesa, y con esta medida la exigiremos en adelante a todas las librerías. Contribuye usted con su obra a tan agotador esfuerzo. Examine los papeles que le han sido ofrecidos como cuartilla holandesa. Pondérelos reflexivamente. Acto seguido, déjese llevar por su intuición y escriba sus cuentos en la que más holandesa le parezca de todos los capítulos. Firmados, los de Palacios, etc. Esto no le pasó, evidentemente, a Antonio Pereira, porque cuando él, en 1966, presenta el libro al concurso, entonces ya se había establecido la medida exacta de la cuartilla holandesa, claro. Pues Antonio Pereira ganó el premio Leopoldo Alas con su primer libro de cuentos, Una ventana a la carretera, solo unos años después de que también obtuviera este premio Mario Vargas Llosa con su libro de relatos Los Jefes. Y lo publicó en la editorial Rocas. En la editorial Rocas habían publicado sus cuentos algunos de los mejores autores de la generación del
del medio siglo. Allí se pueden encontrar los libros de cuentos de Aldecoa, de Ana María Matute, de Daniel Soiro, etc. En ese momento, Antonio Pereira inició también su dedicación a otro género literario que es la novela. La importante editorial Plaza y Janés publica Un sitio para la soledad en 1969 y además Pereira comienza a colaborar en prensa mediante artículos que publica en Diario de León, en lo que entonces se llamaba La Vanguardia Española, o en La Vanguardia, en Proa, en La Hora Leonesa, como ha documentado David Roncho. Por lo tanto, en sus inicios como escritor, en los 5 años que cierran la década de los años 60, Pereira dio en imprenta 3 libros de poesía, 1 de relatos y una novela. ¿Cómo son estos libros en relación con la literatura que se estaba escribiendo entonces en España? Veámoslo, pero muy en síntesis. Primero, la poesía. Su poesía es un canto a lo cercano, ha escrito José Enrique Martínez, a lo familiar, a la amistad, a las pequeñas cosas diarias de vivir y de quererse, la intrahistoria en un tono casi confidencial. Es una poesía humanista, como la califica Carmen Bullmayor. Sus versos son, y cito también textualmente a la definición de Santos Alonso, odas a la vida cotidiana. Y precisamente el primer poema que veíamos antes de ese primer libro, El regreso, lleva por título este compromiso ciudadano, afirmación de vecindad. La novela Un sitio para la soledad se inserta en la literatura realista que predominaba entonces. En este libro Pereira pone de manifiesto el ahogo provinciano que produce una sociedad cerrada, como era la España del momento. Unos años después publicaría otra segunda novela, La costa de los juegos tardíos, ya en 1973, donde indaga en ese mundo ocioso, despreocupado, injusto de la burguesía. Y lo hace de la misma manera como lo hicieron entonces en novelas parecidas Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Juan Marsé, Daniel Sueiro, Ignacio Aldecoa o los hermanos Goytisolo. Los cuentos de Una ventana a la carretera indican desde el título el concepto que tiene este escritor de la literatura como una mirada al entorno en el que vive. La literatura es testimonio de la realidad. Estos relatos, que están escritos en tercera persona, se insertan en la tradición narrativa del realismo, aunque adopten tonos distintos que van desde la estampa costumbrista al testimonio de la sociedad. Esas son las características de la literatura que se estaba publicando entonces en España. Pero hay unos rasgos personales que definen estas historias y que las distinguen de las que se publicaban entonces y que van a caracterizar la obra literaria de este autor. Pereira descarta la acidez y la aspereza. Su literatura se impregna de ternura, de humor, de ironía, al contemplar las frustraciones de los personajes sencillos que protagonizan sus cuentos. ¿Qué es lo significativo de este arranque literario de Antonio Pereira en los 3 géneros que hemos citado? Que su literatura sigue la tendencia predominante del momento. En esas décadas, los escritores de la generación del medio siglo escribían desde el realismo. Adoptaban una actitud testimonial y pretendían reflejar la sociedad en la que vivían. Los relatos de Pereira de esta época son también testimonios de su época. Reflejan problemas cotidianos, personajes corrientes, ambientes y escenarios del tiempo en el que estaban viviendo. Tal actitud testimonial es una de las constantes en todos los narradores de esta época. Entre todos forman un abanico de actitudes que van desde el simple testimonio de las gentes humildes a la protesta ética o al posicionamiento político. Los asuntos narrativos desarrollados en los cuentos de esta generación adquieren en general una cierta monotonía, manifiestan una actitud además escasamente humorística. Predomina en muchos de ellos la acritud, transmiten una mezcla de existencialismo vital y de socialismo denunciatorio, un social agrio, tenso, la mayoría de las veces. Pereira, sin embargo, aporta humor e ironía en estos relatos. Transmite una visión más serena y hasta desenfadada. Su visión se acerca más a la de Cunqueiro o a la de Torrente Ballester
que a la acidez del realismo crítico o al esperpentismo de Valle Inclán, que serían actitudes que iban a adoptar muchos de los escritores de esta generación. Pero Pereira sí hace suyo el concepto de cuento que predomina en esta época. No se basa en el modelo decimonónico de desarrollar una historia con final cerrado y sorprendente, sino que se propone fundamentalmente captar una instantánea. Frente a la concepción del relato del siglo XIX, que se basaba sobre todo en el elemento argumental, en este tiempo en el que Pereira se incorpora a la narrativa, predominan en España los cuentos de situación. Aquellos que captan un escenario, un gesto, un retazo de vida, que es representativa de la sociedad y de la época en que transcurre el cuento. Esto favorece la tendencia al final abierto del cuento. El relato se concibe como una instantánea, un personaje que está visto en una situación concreta, una emoción que conmueve al lector y que deja en él ciertas sugerencias. Las circunstancias políticas y las circunstancias sociales de los años de mediados del siglo pasado, cuando Pereira comienza a escribir, hicieron que la literatura se propusiera transmitir un testimonio de la época que se estaba viviendo. Algunos críticos, como Santos Sanz Villanueva, han apuntado con acierto cómo en ese contexto literario el cuento es un género que se adaptaba perfectamente a la concepción de la literatura como testimonio. Óscar Barrero ha escrito en este sentido que era la facilidad que el género cuentístico ofrece para captar la instantaneidad cotidiana lo que sedujo a esta joven generación y califica esta etapa como la edad de oro del cuento español contemporáneo. Los inicios de la obra literaria de Antonio Pereira como cuentista están en la mejor literatura breve del siglo XX. Echa raíces en la edad de oro del cuento español, aquella que está integrada por Aldecoa, Fernández Santos, Ana María Matute, Leonardo Fraile, Carmen Martín Gaite. Aunque no se inserte en el realismo social, sí coincide con las preocupaciones del neorrealismo cuando en 1967 se incorpora como escritor a la narrativa breve con Una ventana a la carretera. Pero Pereira es un escritor tardío de cuentos, como ocurría en la publicación del libro de poemas. Es un escritor tardío de cuentos. Él comienza a publicar cuando los escritores de su generación, los que les he citado anteriormente, ya estaban indagando otras maneras de escribir. El momento de revelación de este grupo de escritores coetáneos de Pereira, que han sido bautizados como la generación del medio siglo, es la década de los años 50. En el año 54, 1954, es cuando se publican las novelas Pequeño Teatro, de Ana María Matute, que obtuvo el premio Planeta ese año, Los Davos, de Jesús Fernández Santos, y El Fulgor y la Sangre, de Ignacio Aldecoa, que competía precisamente con Pequeño Teatro de Ana María Matute, y en este caso la novela de Aldecoa quedó finalista. Y si hacemos una rápida enumeración de los libros de cuentos que se publican en esos años, esa enumeración nos da idea de que todos estos autores escribieron sus principales libros de cuentos, los publicaron en la década de los años 50 y primeros años de la década de los 60. He confeccionado una lista de los libros de cuentos que se publican en esos años. Les ahorro la enumeración, pero si tomamos 1954 como el año en el que se revela este grupo de escritores en narrativa, ese año se publican, entre otros, estos libros. En 1954, Cuentos con algún amor, de Medardo Fraile, Por la orilla del tiempo, de Corrales Egea, El balneario, de Carmen Martín Gaite, Cuno, de Lauro Olmo, Carlos Mundo de Ori, un libro titulado Kikirikimán. Al año siguiente, Aldecoa publica dos libros, Espera de tercera clase y Vísperas de esencia, y así todos los demás autores durante esos años. En 1967, cuando Pereira publica Una ventana a la carretera, estos escritores ya han publicado sus libros de cuentos más representativos, aquellos que podemos encuadrar dentro del realismo social, dentro del neorrealismo o dentro del realismo crítico. Y por esas fechas, 1967, muchos de ellos ya han renunciado a algunos principios del realismo social y han comenzado a ir por otros derroteros literarios.
El propio Antonio Pereira, como muy bien se ha señalado en la intervención anterior, el propio Antonio Pereira, como ha dicho el profesor Alfredo Saldaña, fue consciente de esa realidad. En esa entrevista, o en otra, en el Diario de León del año 75, hablando de los movimientos literarios con los que estuvo vinculado, como poeta, afirmó: llegué a publicar unos poemas en Espadaña, pero la revista estaba en las últimas, estoy recordando las mismas palabras que has citado, de manera que ya venía a ser un miembro tardío del grupo. Luego, y por estas mismas causas generacionales, tampoco me incorporé, digamos, plenamente a los movimientos sucesivos. Por esto ando un poco suelto y por mi cuenta en esto de las clasificaciones. Pero desde ese primer libro de cuentos, Una ventana a la carretera, Antonio Pereira va a tardar nada menos que una década, casi una década, en entregar a imprenta el segundo libro de cuentos, las 4 narraciones que componen El ingeniero Balboa y otras historias civiles, publicadas ya en 1976. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Pues mientras tanto se han juntado varias circunstancias, muchas causas. En primer lugar, que ese concepto de literatura en el que se sustentaban los relatos de la generación del medio siglo ha entrado en crisis. Se ha producido un cansancio del realismo social, por saturación, por agotamiento, porque se ha extendido también la crítica respecto a su visión simplista de la sociedad, basada en personajes tipo y expresada con un estilo demasiado funcional. Porque han cambiado las circunstancias políticas y sociales en España desde la agonía del régimen y la muerte de Franco. Porque los escritores españoles han asumido las influencias de la generación perdida norteamericana y las nuevas técnicas que han venido de escritores europeos como Kafka y George Proust. Porque los autores latinoamericanos han irrumpido con mucha fuerza y además con formas nuevas de narrar, porque están llegando también los ecos del Nouveau roman francés, y porque una nueva generación de escritores nacidos en torno a la década de los años 40 ha empezado a incorporarse al mundo editorial con nuevas formas de entender la literatura. Me refiero a esos escritores de la transición, si me permiten este calificativo, para aplicarlo a aquellos autores que llevan a imprenta sus primeros libros de cuentos cuando el país vivía ese periodo histórico en los años 80 del siglo pasado. Estoy hablando de Juan Pedro Aparicio, de Luis Mateo Oríe, de José María Merino, de Fernández Cubas, Cristina, de Javier Marías, de Millás, Soledad Puerto, Lastomeo, Pilar Matas, entre otros. Todo esto va a influir en el cuestionamiento de la literatura que se había escrito hasta entonces. Y los escritores de esta generación, a la que pertenece por nacimiento Antonio Pereira, van a replantearse su manera de escribir. Ricardo Domènech lo ha contado así. En 1967, y recuerden que ese es el año de la publicación de Una ventana a la carretera, en 1967, dice Ricardo Domènech, sufrí una profunda crisis literaria, un replanteamiento de mi manera de escribir. La relectura sistemática de Kafka y el descubrimiento de la novela y el cuento hispanoamericanos, sobre todo, vinieron en mi ayuda. Y dice Ricardo Domènech, búsqueda. Creo que esta es la palabra que mejor resume los libros que publicaré entonces. En los 4 que publicó en esos momentos hay un mismo ánimo de experimentar, de probar, de ensayar. Y Antonio Pereira se replantea también en su literatura la búsqueda de una forma nueva de narrar. Lo hace en la novela El País de los Losadas, publicado en 1978, en la que indaga formalmente, experimenta con la escritura, busca técnicas nuevas de construir la novela. La historia de esa familia losada, que atraviesa desde los tiempos de la República, la guerra civil, el exilio, la transición en la España postfranquista, está contada con muchos materiales que van desde un cuaderno escrito hace años, el relato que está componiendo un sobrino, los recuerdos que se intercalan, los saltos temporales que se hunden en la guerra civil y que llegan hasta el presente del narrador. Y esa renovación formal la va a aplicar también a los cuentos, El ingeniero Balboa y otras historias
civiles, este libro es ya en 1976 la primera incursión que lleva a cabo Pereira en una narrativa más formalista, estructural, experimentadora. Su mundo literario es el mismo. El mundo de lo familiar y el de lo cotidiano. Su inspiración está también en lo biográfico y en el entorno provinciano. Habla del amor y habla del erotismo, y lo hace con ternura, con ironía y con humor. Pero si abrimos ese libro y nos enfrentamos al primer relato, un informe de la ciudad de N, este relato sigue radicalmente la experimentación de las vanguardias formalistas, como ha señalado Amelia Gamoneda en un estudio detallado que hace de este cuento. El monólogo del ingeniero Balboa, que cuenta la historia de amor con Elena a través de la mente confusa de ese enfermo que está atendido en la UBI, es una manera absolutamente innovadora de plantear el relato. Y el artificio formal de un cuento como Matar la mosca cuando empieza, que emplea estructuras paralelísticas, diversos registros de lenguaje y secuencias construidas con diferentes técnicas, indica claramente el cambio que se está produciendo en la forma de narrar de Antonio Pereira. Ahora experimenta con las voces narrativas, rompe la linealidad temporal del relato e incorpora al lector a la tarea de recomponer las historias. Él fue plenamente consciente del cambio que este libro supuso en su escritura. Lo explicó así: creo, dice él, creo que Ingeniero Balboa y otras historias civiles suponen un punto de inflexión en mi narrativa. Después de esta etapa de búsqueda, cuando Pereira publica Los brazos de la Y en 1982, podemos afirmar que ha alcanzado su propia voz narrativa. Ha asumido el concepto del cuento literario de la generación del medio siglo. Ha incorporado los recursos formales, estructurales y técnicos de las vanguardias narrativas de los años 70, y a partir de ahí se ha formado su propio estilo de narrador. En los 13 cuentos que componen este libro, Pereira sintetiza lo que va a ser su mundo personal, su mundo íntimo y su mundo cotidiano a partir de este momento en su obra literaria. Aunque algún cuento se sitúe en otros lugares lejanos, ajenos a la geografía del Bierzo, todos ellos tienen un mismo aire familiar que les identifica. Están escritos con el humor que Pereira no abandonará nunca en su escritura, con su inteligente ironía, con la capacidad de sugerencia que es propia del género y que este autor maneja de una manera magistral. Pereira entabla en estos cuentos un juego cómplice con el lector, un juego de suposiciones y de equívocos que culminarán en la sorpresa que se resuelven las situaciones planteadas. Antonio Gamoneda ha señalado certeramente que el artificio, cito textualmente, el artificio narrativo de Pereira es el equívoco. La combinación del erotismo latente en estas historias y los equívocos sobre los que se desarrollan genera el fino humor que caracteriza los cuentos de Antonio Pereira. Cuando se publican Los brazos de la Y, estamos en un momento clave de la historia del cuento español contemporáneo. A finales del siglo pasado, el cuento resurgió y experimentó un auge inusual. El cuento vivió a lo largo de los años 80 una etapa, voy a utilizar las palabras del profesor Fernando Valls, una etapa de renacimiento. Como ustedes saben, el cuento ha sido marginado con frecuencia en la historia de la literatura. Se ha hecho diatónico considerarlo a veces como un género menor y hablar de su abandono por parte de la crítica, de los editores, de los lectores. Muchas veces el cuento ha sido en la historia de la narrativa una letra pequeña. Esos párrafos que los estudiantes se podían saltar en los manuales a la hora de estudiarlos. En la historia narrativa del cuento ha sido muchas veces esa nota a pie de página de la historia de la literatura. Pero esta situación cambió en los últimos años que cerraron el siglo XX. A lo largo de los años 80 se producen una serie de síntomas que indican un proceso de recuperación del cuento literario en España. Esa recuperación se manifiesta en varios aspectos. En la postura que adoptan los escritores ante el cuento,
en la reacción de las editoriales, en la valoración de la crítica hacia el género y en la misma actitud de los lectores. En esos años, los escritores manifiestan una consideración muy positiva del cuento literario y se disponen frente a él sin complejos como ocurría en otras épocas, acomplejados ante la novela, como si el cuento fuera una etapa previa a empresas literarias de más valor como la novela. José María Merino escribió en 1988 en la revista Ínsula: los cuentos encierran el sentido prístino de narrar. Francisco Umbral expresó esta misma idea. Creo que el cuento es la literatura en estado puro mucho más que la novela. Luis Mateo Díez llegó a afirmar a este respecto que, también cito textualmente, durante muchos años tuve la convicción de que el cuento era mi único destino como escritor. Y Antonio Pereira lo declara con esta rotundidad en la revista Leer el año 1990. El cuento es la narración, la primera y más pura de las formas de contar. ¿Qué estaba pasando en la literatura breve en este periodo de España para que veamos todas esas actitudes y relaciones? Pues en los años que cierran el siglo XX, durante la década de los años 80 y 90, se produce una auténtica explosión del cuento literario en España. Es un periodo en el que conviven en activo varias generaciones de escritores que se entremezclan literariamente. Pero no solo es una etapa de riqueza de autores, riqueza de publicaciones, lo es también de una gran variedad de tendencias. La historia del cuento español en ese momento es la historia de la diversidad de formas, diversidad de procedimientos narrativos, de recursos, de lenguajes, diversidad, heterogeneidad, eclecticismo. Son algunos de los rasgos que definen los libros publicados en esos años. Se revitaliza el cuento fantástico en las páginas de Aparicio, de Merino, de Fernández Cubas, de Gonzalo Suárez, de Ferrer Bermejo, de Mila Matas, de Javier Tomeo, de Millás, de Cerezales, de Pedro Zaralugi. Se abren nuevos caminos al cuento realista en la obra de Luis Mateo Díez, de Juan Eduardo Zúñiga, de Sergi Báñez, de Vidal Foc, de Manuel Longares, entre otros. Se vuelve al relato de género, a los cuentos criminales de terror, eróticos, históricos, humorísticos. Se rompen las barreras de los géneros y se escriben cuentos cercanos al ensayo. Pedro García Montalvo lo hace y Alberto Escudero también. Cuentos dramatizados, los de Javier Tomeo, por ejemplo. Cuentos colindantes con el microrrelato. Cuentos líricos, como los de Eloy Tizón. En el terreno del cuento lírico es donde Antonio Pereira escribe algunos de sus mejores relatos. En ellos combina los recursos de la narración oral con la visión lírica de la realidad. La capacidad sugeridora del texto, la condensación y la intensidad se convierten en los aspectos claves de los cuentos que publica en estos momentos. Entonces, Pereira publica El síndrome de Estocolmo en 1988, Picasso en el desván en el 91, Las ciudades de Poniente en el 94, Relatos sin fronteras en 1998. El síndrome de Estocolmo es un ejemplo de sutileza narrativa. Pereira profundiza en estas páginas en las características que son esenciales del cuento: brevedad, condensación, sugerencia, intensidad narrativa, como señaló Ricardo Gullón al reseñar el libro. Esta obra revela la evolución del cuento en la literatura de Pereira hacia una mayor concisión del relato y hacia un reforzamiento de la capacidad evocadora. Y ese objetivo se basa en tres cosas: en el juego entre ficción y realidad, en la oralidad de la voz narradora y en el lenguaje, en el cuidado con el que selecciona cada palabra, en el ritmo cadencioso de la prosa, en la visión poética de la realidad expresada mediante imágenes. Los aspectos poéticos que conforman este género mestizo, que es el cuento literario, se ven progresivamente reforzados en la narrativa que escribe en esta época. Eso confirma lo que él mismo dejó anotado en uno de sus cuadernos personales, que decía: creo que ni una línea he escrito sin voluntad de poesía. Por este camino, Pereira se acerca al microrrelato en su siguiente libro de cuentos, Picasso en el desván.
En él incorpora algunos cuentos brevísimos, llevados a extremos de síntesis narrativa en los que unas líneas apenas bastan para evocar una situación pasajera, un personaje o una sensación fugaz. Este libro da idea muy bien de cómo Pereira cultiva la sutileza, busca la inspiración en el entorno cercano, se inspira en tradiciones orales como el filandón y se apoya en la palabra precisa para buscar el efecto deseado de la narración. El adelgazamiento de lo narrativo lo lleva a sus máximas consecuencias en cuentos como El sedentario, Les Castores, La esquela, Lenta es la luz del amanecer o La violinista. La violinista dice así, a veces viene a la provincia la Sinfónica de Bratislava o una lejanía así. Es una novedad, pero no toda la novedad está en la música. Esa chica del violín que en la orquesta está lánguida de melena y a lo mejor se llama María o Claudia, educada para la vibración casi celeste, trémolos, pizzicatos. A esa mujer vestida de raso ni se le ocurre que en la sala hay ojos codiciosos de hombres que la apartan a ella del conjunto e imaginan juegos de amor para sus manos, dedos. ¿Qué es lo que define fundamentalmente este cuento? Pues la condensación, la economía de medios, la sugerencia. Lo que me interesa destacar es que vean cómo el cuento se ha adelgazado al máximo, hasta convertirse en una instantánea, una impresión, una evocación de emociones de carácter poemático. El otro día, enredando en Twitter, leía una definición de una persona que decía el cuento debe ser como, bueno, no es académica, pero me parece certera, ¿no? El cuento debe ser como un café expreso, corto e intenso. Y eso lo sabía muy bien Antonio Pereira. En los años en los que Pereira escribe esos libros que he citado desde el síndrome de Estocolmo, en la literatura española cobró una especial relevancia el género del microrrelato. Y como había hecho Pereira con las tendencias anteriores, él también indaga en esa fórmula. Esta actitud nos indica una cosa, y es que Antonio Pereira fue un escritor que estuvo enraizado en su tiempo y en las tendencias y las corrientes literarias que abrían nuevos caminos al relato. Por eso él contribuyó a enriquecer la diversidad de tendencias que caracteriza el panorama del cuento en la transición del siglo XX al XXI en la literatura española. Porque, vuelvo a repetir, ¿qué estaba pasando en la sociedad y en la cultura en este cambio de siglo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¿Y qué está pasando ahora que seguimos teniendo esas circunstancias? ¿Qué estaba pasando en la sociedad, en la cultura del cambio de siglo? Pues en el cambio de siglo los escritores han sido testigos del derrumbamiento de teorías filosóficas, de teorías sociales y de teorías estéticas. Las certezas han quedado desplazadas por una etapa de incertidumbre histórica. La visión de un mundo cerrado y coherente se ha roto, ya no existe. El escritor, ¿qué hace? Intenta recomponer los vidrios rotos de ese paisaje. Y en ese propósito de indagar a través de la literatura en una realidad difusa, el cuento es una realidad apropiada para recoger los fragmentos de un mundo que se ha roto. Precisamente porque el cuento se basa en la captación de lo fragmentario, porque es la radiografía de un aspecto parcial de la realidad, el reconocimiento de un detalle que pueda ser revelador del conjunto. Los escritores de cuentos se encuentran a finales del siglo frente a un mundo disperso y disgregado. Entonces vuelven la mirada hacia el interior. Octavio Paz lo dijo de una forma poética al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1990. Dijo esto: en mi peregrinación en busca de la modernidad me perdí y me encontré muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que la modernidad no está afuera, sino dentro de nosotros. El intimismo y el retorno a lo cercano y a lo inmediato se convirtió a finales de siglo en una de las señas de identidad más características del cuento. Una parte importante de la literatura contemporánea ha vuelto al territorio de la intimidad y del individuo, al ámbito de lo privado, a la reconstrucción del sujeto. Por eso abundan los relatos memoriales,
Luis Mateo Díez, Evocaciones del pasado e indagaciones en la infancia, Álvaro Pombo, Mendicuti, Emilio Gavilanes. Abundan incursiones en el mundo de los sueños, de las ilusiones, de la memoria vencida, de la conciencia del fracaso, como en el caso de la literatura de Juan José Millás. Libros de temática amorosa que indagan en las relaciones personales, Belén Gopegui, Marina Mayoral, Soledad Puertolas, Javier Marías, Rosa Montero, y narraciones que se preguntan por la identidad personal, como es el caso de los textos de José María Medina. Este camino hacia la intimidad y lo cercano es el que ha seguido en sus cuentos Antonio Pereira. Y es el camino de la nueva generación de narradores que se incorporaron a la literatura hacia finales del siglo. Me refiero a Felipe Benítez Reyes, a Tino Pertierra, Gonzalo Carcedo, Hipólito Navarro, Cabe Santos, José Matero, Juan Bonilla, Juana Salaver, Martín Casariego, Almudena Grandes, García Baliño, Luis Martín, Antonio Soler, Pedro Ugarte, Juan Gracia, Eloy Tizón, José Carlos Llop, Agustín Cerezales, Zarluqui, Manuel Rivas, Pilar Ciureiro. En este panorama, un panorama amplio y diverso del cuento a comienzos del siglo XXI, Antonio Pereira siguió enriqueciéndolo escribiendo nuevos cuentos. Publica Cuentos de la Cávila en el 2000, publica Cuentos del Noroeste Mágico en 2006, publica La Divisa en la Torre en 2007. En total suma 12 libros de relatos, 216 cuentos, lo que le convierte en uno de los escritores más fecundos de este género en la literatura contemporánea. En sus libros ha seguido un camino de depuración del modo de contar, que es el rasgo más destacado en la evolución de su obra cuentística, aspecto que ha analizado uno de los que mejor conocen su obra, que es el profesor José Enrique Martínez. Pero en todo momento Pereira ha sido fiel al concepto de cuento que ha ido forjando en su obra. Ha sido fiel a los personajes humildes de sus ambientes provincianos, a los escenarios cotidianos de las ciudades de Oriente, al amor, que es un deseo, a la ternura y a la ironía socarrona, que es un guiño cómplice con el lector. El espacio geográfico más representativo de sus cuentos está enclavado en el noroeste de la península, en las ciudades del poniente, entre la Galicia brumosa de los poetas antiguos, las Asturias de la Regenta, las tierras verdes del Bierzo, los montes galaico-leoneses, Astorga, hasta los linderos de Tierra de Campos. En ese mundo transcurren las historias y confidencias de un narrador con características propias de la oralidad, como el filandón leonés. Un narrador que relata anécdotas curiosas, pintorescas, sorprendentes, contadas con una habilidad extraordinaria para mantener la atención y el interés del lector. Pero esas instantáneas de un mundo provinciano tienen, esto es lo importante, la capacidad de evocar a través de una leve peripecia toda una época, unos tipos característicos, un paisaje particular, un modo de ser y de estar en la vida. Hoy Antonio Pereira es un escritor imprescindible en la historia del cuento de las décadas finales del siglo XX y del cambio del siglo. Nuria Carrillo lo sitúa, cito textualmente, entre los más excelentes cuentistas de nuestros días en su libro El cuento literario español en la década de los 80. Ricardo Senabre califica sus cuentos como una obra perdurable. Pereira está presente en las antologías importantes de esta época. García Pavón lo incluyó en su edición de 1984 en la antología de cuentistas españoles contemporáneos. Incluyó uno de sus cuentos, que a mí más me gusta, que es Palabras para una rusa. José María Merino incorpora El pozo encerrado en 100 años de cuentos, desde 1898 a 1998, que publica en Alfaguara. Ángeles Encinar y Anthony Percival reproducen La barbera alemana en Cuento español contemporáneo. En 2004, Pereira se convierte en un escritor clásico, cuando sus cuentos entran a formar parte de la colección Letras Hispánicas de Cátedra, con el título Recuento de Invenciones, en la edición magnífica de José Carlos
González Boixo. Y en 2012, Siruela reúne todos los cuentos con un prólogo de Antonio Ramoneda. La vida cuentística de Pereira transcurre entre dos fogonazos brillantes del cuento español. Nació con la generación del medio siglo, nació en esa edad dorada del cuento español y él contribuyó al renacimiento del cuento que se produce en España a partir de la década de los 80. Antonio Pereira enriqueció la diversidad del cuento español que estalló con fuerza a finales del siglo XX, en ese cambio del siglo XX al XXI. Y lo hizo una vez voz personal de narrador que tiene su propio mundo literario. A mí me parece una magnífica trayectoria para un escritor. Si lo tuviera delante, si yo lo tuviera ahora aquí, a mí me gustaría preguntarle, decirle, pero Antonio, y de todo esto que has publicado, de todo eso, a ti, ¿por qué te gustaría que te recordaran en la literatura? Pero si tienen que recordarme por algo, me gustaría que me recordaran por un par de poemas, de buenos poemas, es decir, como poeta. Y también algún relato breve de los que he escrito en mi vida. Pienso ahora mismo, por ejemplo, en uno que se llama El ingeniero Balboa, y que es uno de los relatos que escribí con más emoción. Yo quería haber titulado mi exposición de esta manera: Antonio Pereira, un poeta que escribía cuentos. Muchas gracias por su atención. Aunque solamente tenemos 5 minutos para preguntas y apreciaciones, yo quiero hacer la primera. Creo que las dos conferencias de las que hemos podido disfrutar esta tarde ha sido una suerte porque han resumido no solo la trayectoria poética y narrativa de Pereira, sino que sirven además para el panorama de la literatura española, que para los alumnos y para todos los que estamos aquí son muy útiles. Y ahora sí que quería hacer una apreciación porque hoy en día ya no es... todos podemos decir alegremente que evidentemente Pereira es uno de los nombres claros y claves en el relato español del siglo XX. Pero decirlo hace 25 años no era lo mismo, aunque ya era una persona muy conocida. Entonces, a mí me ha resultado muy bonito y muy simbólico el hecho de que hace 25 años José Luis Martín Nogales, en la revista Lucanor, publicaba un capítulo bastante extenso titulado Bibliografía comentada de Antonio Pereira. Y era lo que hacía, ¿no? Describía, comentaba la bibliografía publicada hasta ese momento y recogía todos los artículos, comentarios, estudios sobre Pereira hasta ese momento. Además lo hacía, y no literalmente, pero lo hablo de memoria, decía, bueno, para que los futuros investigadores puedan realizar más fácilmente su trabajo, lo cual te agradezco públicamente, igual que a Fermín López Costero, porque ese trabajo que puede parecer es muy aburrido, pero es muy necesario. Y en ese momento Martín Nogales apostaba públicamente por Pereira y llamaba la atención sobre esa necesidad de realizar un estudio más exhaustivo y riguroso sobre su narrativa. Hoy, 25 años más tarde, ha hecho de nuevo esa bibliografía comentada de toda su obra con la perspectiva del tiempo para corroborar que tanto tú como todos los que apostabais públicamente por Pereira no os equivocabais, y bueno, creo que es de agradecer y que es muy simbólico y que lo evidencia entre todos nosotros, ¿no? Sí, sí, pero ya quien no se equivocaba era Antonio Pereira, que no se ha equivocado, ¿no? El cuento que a mí me gustaba y que efectivamente es un cuento que está en la historia de la literatura. Yo he sido puntual porque lo peor que se me puede decir a mí es que vamos con tiempo justo porque a las 8, entonces yo soy un acelerado. ¿Les cuento el chiste del acelerado? No, porque si encima que vamos con poco tiempo, nos dedicamos aquí a contar chistes, entonces ahora hay una presentación de... Muchas gracias.